Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Yasmín Villarreal Sánchez. Curso el segundo semestre de la Maestría en Patrimonio Cultural de México y con motivo del tercer coloquio interno de maestrantes en el marco de la Semana Internacional de las Artes 2021, les presentaré el avance de mi proyecto. Bien, demos continuidad a la explicación del avance de este proyecto. El título es Preservación y rescate de la lengua originaria tepehua de la región de Huehuetla en el estado de Hidalgo, a través de la traducción de textos escritos a la lengua indígena típicas de la región, así como la creación de sus respectivos audios. Planteamiento del problema. Preservar y rescatar la lengua tepehua de la región de Huehuetla en el estado de Hidalgo, a través de la traducción de escritos como leyendas, cuentos o historias oriundas. Todo esto para mantener vivo este legado intangible a través de las letras y el sonido, ya que corre riesgo de desaparecer. De acuerdo a datos proporcionados por el INEGI, en el año 2010 se contaba con 1,818 hablantes del tepehua. Para el 2015 se cuenta con 1,656 hablantes, lo cual nos indica que dicha lengua ha ido desapareciendo. Una lengua desaparece y con ello todo un patrimonio cultural e intelectual de una región. Justificación de la investigación. Esta investigación es viable porque hay que rescatar y preservar la lengua originaria tepehua en el estado de Hidalgo, ya que de acuerdo con los datos proporcionados por el INEGI, está a muy poco tiempo de desaparecer, debido al poco número de hablantes activos de la lengua con los que hoy en día cuenta la región, además de la falta de atención e interés de los pueblos que la hablan por seguir preservando este legado histórico de generación en generación a los jóvenes. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha analizado la enorme desaparición y disminución de hablantes de varias lenguas en la República Mexicana, por ejemplo, el otomí, el maya, el náhuatl y el zapoteco. Con las lenguas indígenas desaparecen inevitablemente un conjunto de conocimientos ambientales, tecnológicos, sociales, económicos o culturales que sus hablantes han acumulado y codificado a lo largo de milenios. Esto lo afirma Hermann Herbert, especialista en el desarrollo del Banco Social, del Banco Mundial y autor del informe Latinoamérica Indígena del siglo XXI. Objetivo general. Elaborar de un documento que contenga la traducción de textos escritos a la lengua indígena a través del imaginario de la región para preservar la lengua tepehua en el estado de Hidalgo, principalmente en la región de Huehuetla. Objetivos específicos. Dejar memoria de la lengua indígena en sus hablantes y en los demás como legado de nuestras raíces. Investigar por qué las personas dejan de hablar su lengua nativa. Documentar datos sociales y demográficos de los hablantes de la lengua. Preservar el patrimonio intangible con ayuda de personas que dominan la lengua para convencerlos de la importancia de su lengua. Proponer un plan o programa que fomente el interés de los hablantes para hablar su lengua. Y fomentar por medio de documentación escrita el interés de los hablantes de la región donde aún se habla la lengua tepehua. Como preguntas de investigación, tenemos, por ejemplo, la número 1. ¿Por qué es importante rescatar y preservar la lengua tepehua en el estado de Hidalgo? Número 2. ¿Por qué se ha ido perdiendo el uso de la lengua nativa tepehua en la región de Huehuetla en el estado de Hidalgo? Número 3. ¿Cuántos habitantes aún hablan la lengua en esta región y qué edades tienen aproximadamente? Número 4. ¿Qué estrategia sería indispensable para preservar la lengua indígena? 5. ¿Qué ha originado el desuso de la lengua nativa en las generaciones presentes? Número 6. ¿Qué se propone para generar el interés de los hablantes para preservar su lengua? Y número 7. ¿Qué factores han proporcionado la posible desaparición de la lengua en esta región
del estado de Hidalgo. Como hipótesis, en el municipio de Huehuetla, en el estado de Hidalgo, la lengua tepehua corre el riesgo de desaparecer debido a factores como la discriminación, marginación, la burla, los avances tecnológicos de la globalización, el racismo, entre otros que restringen el uso de la lengua por parte de los hablantes más jóvenes de la región. Marco conceptual. Es muy cierto que los nuevos estilos de vida de la sociedad moderna han influido en todos los ámbitos sociales, los cuales nos permiten una evolución permanente en la sociedad. Es por ello que existen elementos del patrimonio cultural que con el tiempo se han ido desvaneciendo, por ejemplo, las lenguas originarias. Por este hecho es importante su preservación de la memoria en la gente que habita la región de Huehuetla Hidalgo, en donde un mínimo porcentaje de hablantes aún dominan el tepehua. Los recuerdos de una región son el medio donde una sociedad se narra, se afirma y se reafirma en el tiempo. En relación a esto, es importante mencionar los conceptos del patrimonio y patrimonio cultural para entender la importancia de este legado a punto de extinguirse. Como otros conceptos, también tenemos la lengua indígena tepehua, identidad, memoria y legado histórico, por mencionar algunos que nos van a servir como base para este proyecto de investigación. En cuanto a la metodología, se llevará a cabo una investigación documental a través de todo lo que ya han realizado otros autores, otras instituciones que se han dedicado a la investigación de este tema, al igual que el método cuantitativo. Este, por ejemplo, se va a utilizar a través de identificar cuánta gente en la actualidad es hablante, cuánta gente aún habita en la región de Huehuetla y cuántos de ellos aún hablan el tepehua, y demostrar su disminución de forma considerable en la actualidad, lo cual nos permitirá tener un conocimiento más general el porqué de su desaparición. Otro de los métodos a utilizar es la investigación de campo, a través de la realización de encuestas y entrevistas a los habitantes de esta región, principalmente a los más jóvenes, y con esto recopilar información basándonos de primera mano para saber por qué se ha ido disminuyendo esta lengua tan enriquecedora que prácticamente está a punto de extinguirse y que los habitantes de la región no han hecho nada para evitarlo. Estado del arte. En relación al tema abordado, ya varios autores han dado sus aportes sobre el tema y se ha dedicado a sus estudios, investigación y preservación a través de varias teorías, estrategias y programas educativos gubernamentales. Todo esto con el afán de que las lenguas originarias no desaparezcan en su totalidad, sino que exista información documental que perpetúe su existencia con las generaciones venideras. Organismos como la UNESCO han permitido proporcionar mucha información sobre este legado histórico, además de encuestas intercensales del año 2015 por parte del INEGI. También han proporcionado datos que hasta cierto punto se consideran alarmantes por la situación que se vive hoy con las lenguas indígenas. Frederick Bachecon, del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en el año 2019, también hizo aportaciones importantes sobre el tema. El Centro de Investigaciones Históricas y Culturales de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, a través de Raúl Macuil Martínez, también ha hecho aportaciones sobre el tema muy importantes y muy enriquecedoras. Organismos como el INALI y la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas también se han dedicado al estudio de este tema, así como también el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, conocido como INPI, a través de Adelfo Regino Montes, que también ha hecho muchas aportaciones sobre el tema al respecto. Fuentes de información. Para esta investigación, para este proyecto, me basaré de documentos escritos, así también como aportaciones que nos ha brindado el INEGI con respecto al tema, buenas prácticas documentales por parte del CEPAL. También es importante mencionar la participación de los habitantes
que nos pueden proporcionar información muy relevante con respecto al por qué la desaparición o la falta de interés por mantener esta habla activa por parte también del INALI. Y otro de los puntos que sirven como fuente de información para este tema es el imaginario cultural. Todo el imaginario cultural que podemos encontrar con respecto a elementos que nos pueden servir para poder perpetuar este legado histórico a través de sus cuentos, leyendas, audios que ya hayan existido anteriormente sobre la lengua tepehua que nos puedan dejar información relevante sobre el mismo. En cuanto a la estructura o índice tentativo, se va a dividir la investigación o el proyecto en 3 capítulos. En el primer capítulo se colocarán antecedentes y algunas teorías sobre el tema. En el capítulo número 2 se hablará sobre patrimonialización de la lengua tepehua en el estado de Hidalgo como un bien inmaterial. Y en el capítulo 3 se llevarán a cabo acciones para resolver la desaparición de la lengua tepehua en el estado de Hidalgo, lo cual va a servir para encontrar una solución o una posible alternativa que nos pueda proporcionar que se vaya disminuyendo en menor tiempo. Y finalmente, esta es la bibliografía con la que hasta este momento cuento y en la que me he basado para la investigación de este tema. Tenemos a varios autores, también algunas instituciones, algunos libros que nos han servido como base de información para el tema de la lengua indígena. Muchas gracias. Por mi parte, eso sería todo. Gracias por su atención y que tengan un excelente día.